El aire en la sala de conferencias se podía cortar con un cuchillo. Las cámaras apuntaban directamente a él. Los reporteros esperaban una declaración que pudiera cambiar el rumbo de todo el caso. Omar García Harfuch ajustó el micrófono, miró a los presentes con una serenidad ensayada y dijo una frase que cayó como un rayo. La traición no vino de fuera, estuvo dentro del propio equipo de Carlos Manso. Las luces de los flashes se multiplicaron. El murmullo se convirtió en gritos de preguntas. Nadie lo podía creer. Hasta ese momento, todos habían pensado que el ataque que terminó con la vida del líder regional había sido obra de un grupo rival. Pero Harfuch, con su voz grave y pausada, acababa de abrir una nueva herida. Alguien cercano, alguien en quien Manso confiaba, lo había vendido. Ese fue el primer gancho. El enemigo tenía rostro familiar. En la pantalla detrás de él apareció una línea de tiempo con los últimos días de Manso. Reuniones, viajes, llamadas, todo parecía normal, hasta que un punto rojo comenzó a parpadear en el mapa. Ese movimiento, explicó Harfuch, no fue autorizado. Fue una ruta alternativa enviada desde dentro del equipo. La sala estalló en murmullos. Los periodistas se miraban entre sí. ¿Está diciendo que alguien lo entregó?, preguntó una voz al fondo. Harfuch asintió con lentitud. No lo digo yo. Lo dicen las pruebas. El segundo gancho estaba servido. Una traición documentada paso a paso. Las siguientes palabras de Harfuch fueron meticulosas, calculadas para herir sin mostrar toda la herida. Durante semanas, continuó, seguimos un rastro de mensajes cifrados, llamadas encubiertas y movimientos sospechosos de dinero. Todo apunta a un miembro del círculo más cercano de Manso. Un periodista intentó interrumpirlo, pero él levantó la mano. Todavía no diré su nombre, advirtió, porque no quiero darles tiempo de escapar. La tensión se apoderó de la sala. Nadie respiraba con normalidad. Las cámaras enfocaban cada gesto, cada palabra, como si el siguiente segundo fuera a revelar un secreto nacional. En otro punto de la ciudad, mientras la conferencia se transmitía en vivo, un hombre observaba desde una habitación oscura. En la pantalla de su televisor, el rostro de Harfuch dominaba la imagen. En la mesa, un teléfono vibraba con insistencia. Nos descubrió, dijo la voz al otro lado de la línea. No todavía, respondió él, mirando fijamente la transmisión. Mientras no diga el nombre, tenemos margen. Colgó el teléfono, tomó una carpeta y la arrojó al suelo. Dentro, fotografías de Manso con su equipo, anotaciones y una palabra escrita a mano: lealtad. El tercer gancho estaba lanzado. El traidor aún respiraba, y lo sabía. Esa noche, los noticieros repitieron en bucle la frase de Harfuch: la traición vino de dentro. Las redes explotaron con teorías. Algunos apuntaban a los escoltas, otros a los asesores y los más atrevidos, incluso a miembros de su familia. Los nombres se multiplicaban, las conjeturas crecían, y el país entero se dividía entre los que querían saber la verdad y los que preferían no creerla. Pero en las oficinas de investigación, el ambiente era distinto. Harfuch había ordenado un silencio absoluto dentro de su equipo. Solo 3 personas conocían los nombres bajo sospecha. El resto debía esperar órdenes. A medianoche, una alerta encendió los monitores de la unidad de inteligencia. Movimiento sospechoso detectado, informó el operador. Harfuch se acercó a la pantalla. En ella, un vehículo negro sin placas salía del perímetro de seguridad de la fiscalía. ¿Quién autorizó eso?, preguntó con el ceño fruncido. Nadie respondió. Verifiquen los permisos, ordenó. Los minutos se hicieron eternos. Cuando finalmente apareció el registro, la respuesta fue como una bofetada. El vehículo estaba a nombre de uno de los guardaespaldas personales de Carlos Manso. El silencio que siguió fue total. Harfuch cerró los ojos unos segundos y murmuró: entonces era cierto. Abrió su celular y marcó un número. Quiero vigilancia total en las salidas de la ciudad. Nadie sale sin mi autorización. Al colgar,
Miró al techo y respiró hondo. «No hay peor enemigo que el que conoce tus pasos», dijo en voz baja, y éste sabía cada uno de ellos. El amanecer encontró a Harfuch en su oficina, rodeado de expedientes, grabaciones y fotografías. Sobre la mesa, un archivo resaltado en rojo. Caso Manso. Traición interna. Dentro, una frase subrayada 3 veces. El responsable sigue entre nosotros. Era el inicio del segundo día de la operación, y todos sabían que, antes del anochecer, alguien iba a caer. El amanecer llegó cubierto de nubes pesadas, como si el cielo mismo presintiera que algo oscuro se avecinaba. En la sede de la unidad especial, Harfuch repasaba por enésima vez los informes de la noche anterior. En las pantallas aparecían los rostros de todos los miembros del equipo de seguridad de Carlos Manso. Había 12 hombres, 12 nombres, 12 posibles traidores, pero uno de ellos ya destacaba. Cruz Rivera, murmuró Harfuch, el mismo que autorizó el movimiento del vehículo sin placas. Nadie respondió. El silencio era tenso, casi físico. Rastré en sus llamadas de las últimas 48 horas, ordenó. El primer gancho estaba en marcha. El traidor ya tenía nombre, pero no todos estaban listos para escucharlo. El análisis digital no tardó en arrojar resultados. Una llamada de 3 minutos, hecha la noche anterior al atentado, desde el celular de Rivera a un número no registrado en ninguna base nacional. Usaron una tarjeta fantasma, dijo uno de los técnicos, pero el rebote de señal nos da una ubicación, las afueras de Cuernavaca. Harfuch frunció el ceño. Eso no es una coincidencia. Fue la ruta de escape del grupo armado. Se giró hacia su equipo. Preparen una operación encubierta. Nadie, absolutamente nadie, debe saberlo fuera de esta sala. El segundo gancho surgía con fuerza. La cacería había comenzado, pero el cazador aún ignoraba que también lo observaban. A las 10:20 de la mañana, un convoy discreto salió de la ciudad. 5 vehículos sin identificación, 4 agentes por unidad. Harfuch iba en el primero, revisando una carpeta con fotografías satelitales. Este lugar, dijo señalando una imagen, es una bodega abandonada. Según el registro, fue rentada hace 6 meses por una empresa falsa. Uno de los agentes lo interrumpió. ¿Cree que Rivera se esconde ahí? Harfuch lo miró sin levantar la voz. No se esconde. Está protegiendo algo. El tercer gancho tomó forma. El traidor no huía. Custodiaba un secreto. Mientras tanto, en una habitación polvorienta de esa misma bodega, Cruz Rivera revisaba un teléfono viejo. En la pantalla había un mensaje breve. Ya saben que fuiste tú. No hables con nadie. Rompió el aparato con las manos, lo arrojó al suelo y respiró con dificultad. Frente a él, sobre una mesa de madera, había 3 maletas idénticas, con documentos, dinero y un dispositivo de almacenamiento sellado con cinta roja. Lo hice por ellos, murmuró, pero nadie lo escuchaba. Afuera, el viento soplaba con fuerza y los perros ladraban a la distancia. El cuarto gancho era humano. La culpa se respiraba como el polvo. A las 12:15, el equipo de Harfuch llegó a las coordenadas. Entramos sin ruido, ordenó. Y recuerden, no disparamos a menos que sea necesario. Las puertas metálicas cedieron con un crujido. Dentro, el aire estaba cargado. Harfuch avanzó despacio, con la linterna en alto. Cada paso resonaba como un eco interminable. En una esquina, algo brilló. Un teléfono, medio roto, aún encendido. Y junto a él, una silla vacía, una taza de café tibia. Estuvo aquí hace minutos, susurró uno de los agentes. Pero antes de que pudieran reaccionar, una sombra cruzó por el pasillo. Harfuch giró y gritó: «¡Deténgase ahí!». El quinto gancho retumbó. La cacería había terminado, pero no como esperaban. Cruz Rivera apareció con las manos arriba, temblando. «No disparen», dijo. «Puedo explicarlo».
Harfuch se acercó lentamente, su voz firme pero controlada. Explícalo entonces. Dime por qué un hombre que debía proteger a Carlos Manso lo llevó directo a la emboscada. Rivera bajó la mirada. No tenía opción, murmuró. Me dieron un ultimátum. Tenían a mi familia. Harfuch lo miró con dureza. ¿Y decidiste salvarlos vendiendo a tu jefe? Rivera asintió. No sabían que iban a matarlo. Solo querían saber dónde estaría. Esa confesión, capturada por las cámaras del equipo, sería el titular de la noche. El sexto gancho. La traición no fue por dinero, sino por miedo. Harfuch no se inmutó. ¿Quién te dio la orden? Rivera dudó, sudando. No puedo decirlo, respondió con voz quebrada. Si lo hago, mueren. Harfuch dio un paso más. Ya murieron inocentes, Cruz. Habla. Rivera levantó la vista. Fue uno de los suyos. La frase quedó flotando en el aire como un disparo invisible. Harfuch se detuvo. ¿Qué dijiste? Rivera tragó saliva. No era del enemigo. Era de dentro, del equipo de investigación. Los agentes se miraron entre sí. Uno de ellos dio un paso atrás, como si acabara de ver un fantasma. El séptimo gancho fue un puñal. La traición tenía una segunda capa, y estaba más cerca de lo que imaginaban. De regreso en la sede, Harfuch caminaba solo por el pasillo. En su mano sostenía el informe de la operación. Había atrapado al traidor, sí, pero no a quien lo había manipulado. En la última página del expediente, una nota escrita a mano por Rivera decía: no era mi decisión. Él me usó, y tú lo conoces. Harfuch se detuvo frente a una ventana mirando el amanecer gris. Entonces, esto apenas comienza, murmuró. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, un teléfono vibró. Una voz grave habló sin titubear. Ya cayó el primero. Borrad los rastros del segundo. Era la confirmación que Harfuch no quería escuchar. La red seguía viva. Y el próximo, en la lista, podía ser él. El amanecer se filtraba débil por las ventanas de la sede de investigación, pero dentro del edificio, el ambiente era más oscuro que nunca. Nadie hablaba. Nadie sonreía. Todos sabían que la revelación de Cruz Rivera había cambiado las reglas del juego. Si la traición provenía de dentro de la misma fuerza, entonces ya no existía nadie completamente confiable. Harfuch, con ojeras marcadas y el gesto impenetrable, observaba los rostros de su equipo desde la sala de control. A partir de hoy, dijo con voz seca, cada llamada, cada informe, cada entrada y salida será monitoreada. El enemigo está entre nosotros. Ese fue el primer gancho. La cacería interna había comenzado. Cruz Rivera seguía bajo custodia, pero su confesión había dejado más dudas que respuestas. Durante el interrogatorio, repitió varias veces la misma frase. No era un enemigo, era un superior. Los agentes lo presionaban, pero él se cerraba. Si digo su nombre, me matan antes de ver el sol, decía con voz quebrada. Harfuch sabía que no mentía. En su experiencia, la mirada de un hombre que teme por su vida no se puede fingir. Protéjanlo, ordenó. Aíslen su celda y no permitan visitas. Quiero cámaras en todo el perímetro. Pero el segundo gancho no tardó en llegar. Esa misma noche, Cruz desapareció sin dejar rastro. El guardia de turno juró que no vio nada. Las cámaras de seguridad mostraban una falla eléctrica de exactamente 3 minutos, y cuando el sistema se restableció, la celda estaba vacía. Harfuch golpeó la mesa con el puño. No hay coincidencias, murmuró. Alguien lo sacó con acceso interno. El informe posterior fue aún más escalofriante. Ninguna cerradura forzada, ninguna alarma activada. Era como si el detenido se hubiera desvanecido. El tercer gancho era inevitable. El traidor dentro del equipo aún operaba, y lo hacía con inteligencia militar. A las 11:20 de la mañana, Harfuch convocó una reunión cerrada con su núcleo más leal. A partir de ahora, esta operación se llama Silencio,
Dijo: «Nadie fuera de este cuarto sabrá los movimientos. No confíen ni en sus sombras». Uno de los agentes levantó la mano. «¿Y qué hacemos con el caso Manso? La prensa está pidiendo respuestas». Harfuch respondió sin mirarlo: «Denles silencio también. El ruido solo los ayuda». Afuera, las cámaras esperaban declaraciones, pero él no salió. En su lugar, envió un comunicado de 2 líneas. «Seguimos las pistas. La verdad saldrá a la luz. Nada más, nada menos». El cuarto gancho se reforzaba. El silencio se convertía en arma. Esa tarde, uno de los analistas encontró una pista. «Comandante», dijo con voz temblorosa, revisando las transferencias del caso Rivera, «hay un depósito repetido cada viernes, la misma cantidad, la misma hora, pero de diferentes cuentas». Harfuch se acercó a la pantalla. «¿De quién son esas cuentas?». El analista dudó. «Son internas, señor. Códigos de la propia Secretaría». La sorpresa fue inmediata. «¿Me estás diciendo que el dinero del soborno salió de nuestras propias filas?». El joven asintió. «Sí, pero hay más. Todas las transferencias fueron autorizadas con la clave de acceso de su segundo al mando». Harfuch se quedó inmóvil. El quinto gancho era un golpe directo. Su mano derecha podría ser el infiltrado. Durante minutos, el silencio fue absoluto. Harfuch respiró profundo. «Llama a Javier Torres», dijo al fin. «Dile que quiero verlo ahora mismo». Minutos después, el subdirector de operaciones entró en la oficina con su habitual calma. «¿Me buscaba, jefe?», preguntó, fingiendo inocencia. Harfuch lo observó con atención. «Sí. Necesito que me expliques por qué tu código aparece vinculado a transferencias ilegales dentro de un caso en curso». Torres sonrió con esa seguridad que solo tienen los hombres que creen estar protegidos. «Debe haber un error», dijo. «Yo no autorizo pagos sin su firma». Harfuch lo interrumpió. «Y sin embargo, tu firma está en cada uno». El sexto gancho vibró en el aire. La tensión entre ambos era el preludio de una traición confirmada. Torres intentó justificarse. «Comandante, usted me conoce. Llevo años aquí. No haría nada que lo perjudicara». Harfuch no respondió. Solo deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había fotografías de Torres reuniéndose con un hombre desconocido en un café al sur de la ciudad. «¿También es un error?», preguntó. Torres abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Harfuch se levantó lentamente. «No me interesa si fue por dinero o por miedo. Solo quiero saber una cosa. ¿A quién respondes?». Torres lo miró, sudando. «Usted no lo entendería», dijo. «Esto va más arriba de lo que imagina». Harfuch golpeó la mesa. «Dime el nombre». Pero el traidor solo respondió con una sonrisa amarga. «No duraría ni un día si lo digo». Esa misma noche, Torres desapareció. Su vehículo fue encontrado vacío, con el motor encendido, en una carretera secundaria rumbo a Toluca. En el asiento trasero, una nota escrita a mano. «No se puede detener lo que ya empezó». El mensaje estaba firmado con las iniciales de Carlos Manso. Harfuch supo en ese instante que alguien estaba manipulando todo desde el principio, y que el verdadero traidor aún no había mostrado el rostro. El séptimo gancho cerraba la escena con un sabor metálico en el aire. La red era más grande, más vieja y mucho más cerca de lo que nadie se atrevía a imaginar. La noche se extendía como un manto espeso sobre la ciudad. En el despacho de Harfuch, solo una lámpara permanecía encendida, proyectando sombras alargadas sobre los muros. En la mesa, los informes se acumulaban como montañas de papeles sin fin. La desaparición de Torres había dejado un vacío incómodo, un testigo muerto en vida y una red que ahora parecía moverse con total impunidad. Harfuch sabía que lo estaban observando. Cada movimiento, cada llamada, cada palabra. «Ya no somos cazadores», dijo en voz baja. «Somos la presa». Fue el primer gancho de la noche. El cazador sabía que el siguiente disparo llevaría su nombre.
A las 3:15 de la madrugada, un mensaje cifrado llegó a su teléfono personal. Provenía de una fuente que él creía desaparecida. No busques arriba, mira a los lados. El texto venía acompañado de un archivo adjunto. Harfuch dudó unos segundos antes de abrirlo. Lo que vio lo paralizó. Eran grabaciones de reuniones privadas, no de políticos, sino de mandos policiales y militares. Entre ellos, figuras de alto rango hablando de la Operación Silencio, mucho antes de que él la hubiera creado. «No puede ser», murmuró. «Lo planearon desde antes». El segundo gancho surgía con fuerza. La operación que debía limpiar la traición había nacido de la traición misma. Esa madrugada convocó a su equipo más pequeño, apenas 4 agentes de confianza, y les mostró el material. «Esto no sale de esta sala», advirtió. «Si alguien más se entera, no llegamos al amanecer». Uno de los agentes, incrédulo, señaló un rostro en la pantalla. «Ese es el subsecretario de Inteligencia». Harfuch asintió. «¿Y el otro?» «El director de Seguridad Nacional». El silencio se volvió insoportable. «¿Qué significa esto, comandante?», preguntó otro. Harfuch encendió un cigarrillo y respondió sin mirar a nadie. Que la muerte de Carlos Manso no fue un accidente, fue una orden. El tercer gancho quemaba como pólvora. El asesinato había sido institucional. A media mañana, mientras la ciudad despertaba sin saber lo que se cocinaba en la oscuridad, Harfuch preparaba su último movimiento. Sabía que no podía confiar en los canales oficiales. Cualquier filtración lo pondría en peligro. Decidió entonces contactar a un periodista independiente, uno que había demostrado no temer al poder. «Tengo la historia», le dijo por teléfono, «pero si la cuento yo, me matan antes de terminar la frase». El reportero aceptó el encuentro en un viejo almacén industrial, el mismo donde alguna vez habían hallado las maletas del caso Manso. El cuarto gancho era claro. La verdad debía contarse, aunque costara la vida. A las 11:45, Harfuch llegó al punto acordado. La bruma cubría todo. El aire olía a metal y lluvia. Dentro, el periodista lo esperaba con una grabadora encendida. «Dígame lo que nadie se atreve a decir», pidió. Harfuch dejó caer una carpeta sobre la mesa. «Ahí están los nombres. Todos. Los que lo ordenaron, los que callaron, los que cobraron». El periodista hojeó los documentos con las manos temblorosas. Esto es una sentencia de muerte». Harfuch sonrió sin alegría. «Para ellos o para mí. Pero ya no importa». El quinto gancho. La verdad estaba lista para salir y no había marcha atrás. Pero el destino rara vez deja finales limpios. Antes de que pudieran salir del almacén, un zumbido extraño inundó el aire. Drones. 3 de ellos, sin identificación, se acercaban desde el norte. «¡Apaguen las luces!», gritó Harfuch. Las sombras se movieron rápido. El rugido de los motores se mezcló con un destello. Una explosión sacudió el lugar. El periodista cayó al suelo, herido. Harfuch lo arrastró entre los escombros, cubriéndolo con su cuerpo. «Aguanta», murmuró. «Aún no hemos terminado». El sexto gancho estallaba literalmente. El poder había decidido borrar la verdad con fuego. Cuando todo pareció calmarse, Harfuch, cubierto de polvo, logró sacar al periodista y subirlo a un vehículo. «Tienes que irte ahora», dijo. «Lleva esa carpeta y públicala. No digas mi nombre». El hombre, débil, lo miró con ojos vidriosos. «¿Y tú?» Harfuch encendió el motor. «Yo me encargo del resto». Lo dejó en una carretera secundaria y desapareció rumbo al sur. Horas después, los canales de noticias interrumpieron su programación con una alerta roja. «Explosión en instalaciones de seguridad. Se teme la muerte de Omar García Harfuch». Pero entre las cenizas del almacén, los peritos no hallaron ningún cuerpo. Solo una insignia policial quemada y una frase escrita con marcador en una pared. «No se mata la verdad». El séptimo gancho cerraba la historia con un escalofrío. El hombre que había revelado la traición
se había convertido en el fantasma más peligroso para el sistema. Días después, la carpeta llegó a las manos del periodista sobreviviente. Publicó todo sin filtros. Los nombres, las fechas, las cuentas. El país estalló. Funcionarios destituidos, jueces renunciando, empresarios huyendo. La red, finalmente, se rompía desde dentro. Pero en medio del caos, un mensaje anónimo circuló por la red. La traición no termina cuando se descubre, sino cuando se paga. Nadie supo quién lo envió. Algunos decían que era Harfuch, otros que era la voz de Manso reclamando justicia desde la tumba. Y así, entre ruinas, fuego y silencio, la historia cerró su círculo. El traidor había sido desenmascarado, pero la herida que dejó seguiría abierta por mucho tiempo, porque en el país donde la lealtad se compra, la verdad siempre cuesta demasiado caro.